Con el término arte románico se designa a la producción artística del occidente europeo durante el periodo comprendido entre el final del arte prerrománico y la aparición del gótico. Se considera un arte monástico y feudal, ya que es la producción plástica de la aristocracia feudal y los monjes alto medievales. Su surgimiento en Europa es consecuencia de la prosperidad material y de la renovación espiritual, y esto hizo que se construyeran un gran número de iglesias y de edificaciones religiosas. Debe su nombre a que en su construcción se utilizaron elementos romanos, aunque también tiene influencias orientales y germánicas. Bueno, el arte románico forma parte de la Edad Media, que es un periodo histórico ubicado entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. En esta etapa se dio el surgimiento del feudalismo, que también es conocido como sistema feudal. Y bueno, este sistema feudal se caracterizó por las relaciones feudales entre los señores y sus vasallos. Se estableció una monarquía en la sociedad y esta fue dividida entre los privilegiados, que eran el rey, los nobles y el clero, y ellos poseían todo el poder, y los no privilegiados, que lo conformaban los vasallos y campesinos, que eran considerados como la clase más baja de la Edad Media. Fue una época con un concepto teocéntrico del mundo. Esto quiere decir que el centro del mundo del universo era Dios, y debido a la gran influencia del cristianismo, esto fue muy notorio y muy fuerte durante esta época. La Iglesia poseía gran poder, ya que decidía sobre los aspectos de la educación y la política. En el siglo XI disminuyeron las invasiones de los musulmanes, los normandos y los húngaros. Esto ayudó para que hubiera un clima de más tranquilidad y se pudiera desarrollar otra situación en la cual ellos salieran del estancamiento económico. La población también aumentó. Esto también hizo que se reactivara el comercio y poco a poco se recuperó la vida urbana. Este aumento de la riqueza fue la base de la fiebre constructiva que caracteriza al románico. Bueno, y tenemos un marco histórico donde se fue abarcando el estilo románico, que sabemos que fue un estilo predominante en Europa durante los siglos XI, XII y parte del siglo XIII. La importancia del arte románico es que es meramente europeo. Esto es que en otros reinos no se encontraba un tipo de arte marcado en ellos o una influencia que se viera meramente que fuera parte de la cultura que tenían. Por ejemplo, los románicos incluían la existencia de variedades regionales y nacionales. Ahora les voy a hablar del primer arte románico, y se denomina así al arte surgido en Italia, al arte románico que surgió en Italia y que tuvo influencias de clasicismo greco-romana y donde se formaron bases sólidas para el rico desarrollo de la arquitectura románica que, seguiría más adelante en el resto de Europa. Y no hay que olvidar que fue en Italia donde surgió. Tampoco hay que olvidar el monasterio de Cluny, que es fundado en Francia en el año de 1930. Y es de gran importancia porque a partir de la realización de la reforma por la orden clunaciense, se consigue que mediante la expansión de sus monasterios se dé difusión al arte románico por todo el mundo cristiano europeo. Y surgieron varias escuelas o centros artísticos y cada uno con características propias y particulares. Otros países a los que se extendió el arte románico fueron Hungría, que fueron cristianizados en el año 1000, Italia, que desarrolló el estilo lombardo desde el prerrománico. También podemos mencionar España y ya. Entonces, sabemos que el arte románico es un arte monástico y feudal que se dio en Europa occidental por la prosperidad económica y renovación espiritual que se dio en estos países.
La época en la que se da son los siglos XI, XII y principios del XIII. El primer arte románico se dio en Italia y se construyeron muchos monasterios y construcciones religiosas como iglesias. El más importante es el monasterio de Cluny, porque con este se expandió el arte románico. Es muy importante porque es el primer arte propiamente europeo. La difusión del arte románico se dio porque se siguieron criterios estéticos muy similares en toda Europa y porque hubo reformas monacales que dieron esta difusión. Los muertos a veces no estaban tan muertos. Cuando abrían el cajón se veían arañazos. Había sido enterrado vivo. Para evitar esto, se los enterraba con un hilo, con una campana, y de ahí la expresión salvado por la campana. En el arte románico también aparece algo muy importante que es la arquitectura románica. Predomina entre los siglos X y a finales de los siglos XIII. Hay tres fases. La fase arcaica, que fue la primera, o primer románico, comprende todo el siglo XI y comienzos del siglo XIII. Tiene su origen en el norte de Italia y se utiliza mucho la piedra escuadrada, no pulida. Esta quiere decir una piedra solamente recortada cuadrada o rectangularmente, pero no se pule hacia la parte frontal. Entonces hace ver que se ve un poco burdo o grotesco en la iglesia o templo que se vaya a construir. Los templos se cubren con bóvedas pétreas de cañón. Esto quiere decir que son de arcos de medio punto con una profundidad. Entonces se ve como una casita así, pero a medio punto. Dejen de utilizarse las columnas para ampliar los pilares. Esto hace que las naves sean más grandes y más elevadas, y que los edificios prerrománicos, se hacen más elevadas que los edificios prerrománicos anteriores. En esta época no existía lo que era la escultura, no se agregaba aún. Hay un ejemplo que es el templo de San Clemente de Tajul. Después sigue la fase clásica o romano pleno. Llega a España en el siglo XI y comienzos del siglo XII. Tiene su origen también en Francia y se trata de un estilo más armonioso, de gran belleza. Se puede notar porque ya se utiliza un poco más de detalle. El equilibrio de las formas se va aumentando y le llaman la fase noble del estilo. Su arquitectura es sobria, o sea, aún no se ve tan majestuosa, pero sí se ve un poco más bella que la primera etapa que lo hablamos hace un momento. Y hay un equilibrio que no se ve alcanzado en las etapas anteriores, incluso en el bizantino no se había visto hasta esta etapa. Un ejemplo es la iglesia de San Martín de Tours. Es una iglesia que se encuentra igual en Francia. Por último, vamos a la fase decadente o tardorrománico. Se desarrolla a partir de mediados del siglo XII y comienzos del siglo XIII. Este estilo evoluciona hacia formas más preciosistas, más bellas, aún más bellas que la anterior, y va aumentando la belleza. Se trata de la evolución más tardía del estilo y se refiere a un poco de gótico. Tiene un poco de gótico, que es la parte que sigue de este prerrománico. Esta es la Catedral de Lugo como ejemplo. Y bueno, a partir de aquí vamos a dar elementos generales de lo que es la arquitectura románica. Está inspirada en estructuras bizantinas. El templo es una obra fundamental del románico. Recordemos que en esta parte las personas querían alabar a Dios y como tal tenían que construir estructuras grandes, majestuosas, que reflejaran la belleza de Dios. Era el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, la imagen de Jerusalén celeste, todo aquello que se encerraba en ese templo o estructura. Los componentes del estilo son el arco de medio punto. Un ejemplo que se ve mucho en interiores de casas o exteriores es el arco de medio punto. Aquí, por ejemplo, tenemos
un arco de medio punto que se encuentra en la ventana, pero se ocupa igual. El arco de medio punto se realiza a que es un círculo cortado a la mitad, pues semicírculo, obviamente. Y bueno, representa lo que es el cielo y la tierra, si lo dividimos así, es lo que ellos lo tomaban, entonces lo ocupaban mucho en sus estructuras que eran ya interiores de puertas o ventanas, que también le llamaban ventanas ciegas. Las ventanas ciegas son aquellas que son ventanas pero no tienen vidrio o no tienen salida ni entrada de luz, simplemente están igual reforzadas por lo que era una pared. Igual tenemos lo que es la flecha, que viene de aquí hasta lo que es el centro del círculo, semicírculo, perdón. Esa sería la flecha. Ese es el medio punto, la flecha y ya lo que sería el adosamiento. Y bueno, esto lo ocupaban para poder, todo el peso que era tener la iglesia se pasaba hacia la parte de las paredes. Es por eso que las ventanas eran muy pequeñas o muy cerradas. Eso fue cambiando con el tiempo, ya con las fases que iban de la arcaica hasta la última, la decadente. Se ve cómo las ventanas se van extendiendo poco a poco hasta hacer una ventana con una entrada de luz más grande. Y bueno, retomando otra vez a los elementos arquitectónicos, también tenemos a lo que son las cubiertas de bóveda, o sea, lo que son los techos, pero estas bóvedas tenían algo especial. Las bóvedas eran como lo que vimos en el arco, pero estas se extienden hacia la profundidad, o sea que van haciendo un pequeño techo, pero formando lo que es la misma bóveda. Se reforzaban con contrafuertes, hay que decirlo, bajaba el medio punto y se reforzaban con los contrafuertes que se encontraban en la parte de afuera. Los contrafuertes se pueden ver como sobresalientes, torres sobresalientes que se ven en iglesias aún aquí en el centro, que se pueden notar. Sirven para igual evitar el desplome de cualquier escultura. También ocupaban cúpulas que se erigían sobre trompas o que también les llamaban, bueno, pechinas le llamaban. Estas pechinas soportaban todo lo que era la cúpula. Y también no hay que olvidar que ellos ocupaban mucho las ábsides semicirculares. Las ábsides es la parte última que se encuentra hasta la entrada, va sobre la nave, el crucero y el ábside. El ábside es la parte donde se encuentra, digamos, la persona que está dando la explicación de la misa y las aleluyas y todo eso. Pero entonces también tenemos... Dentro de la arquitectura se encontraban también los frisos decorativos, y estos frisos servían como ornamentación a los templos y monasterios de las construcciones arquitectónicas de la época románica. Algunos de ellos son el friso de Muarbes de Ojeda y la portada románica y el majestuoso friso que contiene el Pantocrátor y el Apostolado. Bueno, también algo muy representativo dentro de la arquitectura románica nos encontramos con el estilo de su planta. Sus características principales eran el empleo de las plantas en las basílicas. Utilizaban la cruz griega y la cruz latina. Bueno, también la típica planta de una iglesia románica es la planta típica de una iglesia románica es la basílica latina con 3 o 5 naves y crucero de brazos salientes. La catedral tiene una planta longitudinal con 5 naves, con un ancho traspuesto de 3 naves, que le hacen parecer la planta de cruz latina. Tiene cubierta plana. Y nos encontramos en la cabecera, que siempre mira al oriente. Se hallan 3 a 5 ábsides semicirculares de frente o de formado corona, llevando cada uno de ellos a 3 ventanas en el muro. Occidental. Las puertas. Otro elemento importante es la portada, como esta, que tiene una estructura abocinada, gracias a las arquivoltas. El tímpano se decorará, así como las jambas y el parteluz. Ventanas se abren casi siempre en la fachada y en el ábside, y algunas veces en los muros laterales. Son bastante más altas que anchas y terminan por arriba en arco doble. Las ventanas han dejado la primitiva estrechez, pertenecen a la segunda época del estilo.
Un elemento a destacar en esta fachada es el conjunto de 4 ventanas ciegas dispuestas en el parámetro exterior del primer tramo. En la arquitectura romana las ventanas se manejaban con vitral para poder cubrirlas y dar un aspecto más hermoso a la ventana. Entonces las ventanas se cubrían con un vidrio transparente. En este caso las ventanas de poco ingreso, las iglesias con poco ingreso pagaban ventanas o vitrales transparentes o translúcidos que eran más baratos. En cambio las iglesias de más pompa o más riqueza compraban vitrales de tipo color. Estos colores los hacían con minerales, entonces tenían más dinero para poder comprarlas y poder ponerlas en sus ventanas. Igual el uso de grandes vidrierías ya se empezó a usar hasta la fase decadente de la arquitectura románica, ya que era la evolución de la temporada de los góticos, de la arquitectura gótica. Por eso es que van creciendo las ventanas hasta que se va haciendo un vitral grande, tan grande que entre la luz, y se van alejando y dejando de usar las ventanas más pequeñas y estrechas como lo mencionaban hace un momento. Dato curioso, los jardines del Palacio de Versalles eran usados como retrete. Los invitados se veían en la necesidad de tener que salir a los jardines ya que el palacio no tenía baños. Hoy les voy a hablar de la pintura. La pintura románica mantiene una ausencia de perspectiva y la actitud antinaturalista de otras épocas. La pintura fue muy importante en este periodo y se realizaba en edificios de, una de sus características era que eran policromadas. La pintura se situaba también preferentemente en el interior, tanto de las capillas, los claustros, etc. El fondo también es liso, por lo que la figura centra la atención del artista. El dibujo, los colores también son importantes, los planos se juxtaponen y crean intensos contrastes cromáticos. Las características de los colores que les había dicho, el rojo y el negro. Para delinear el contorno de la figura, el espacio se crea por la distribución de las figuras dentro del espacio. La técnica más utilizada es el fresco, que requería una preparación previa del muro. También se pintó sobre tabla. La iconografía. En la pintura románica representaban la vida de los santos o dioses y también partes de la Biblia. Esto lo hacían para que los fieles pudieran ver las representaciones bíblicas, ya que ellos no tenían la habilidad de leer. Eran analfabetas en su mayoría y no podían ver cómo leer las partes de la Biblia, lo que se encontraba en ella, y la forma más fácil era como forma iconográfica, una forma más visual. Ambas eran esquematizadas en templos, se encontraban en algunos vitrales pequeños, pero más siempre en las paredes donde se representaban las pinturas, y así poder los fieles entender lo que era la Biblia sin tener que acudir a leerla. Otra técnica de pintura era la pintura en tablas. Y bueno, la pintura románica sobre tablas se desarrolló en Cataluña, España, y es decorada principalmente en los frontales de altares y pequeños retablos. A diferencia de la pintura mural, al fresco se utilizaba la técnica del temple. Todo lo referente a la pintura mural es válido para la pintura en tabla, en lo referente a la iconografía religiosa y la estética, que sigue basándonos en el hieratismo simbólico romano. La gama de colores es la misma, así como su figuración. Bueno, y también nos encontramos con algo muy representativo que eran las figuras militares, que eran lo más característico. Y dentro de este tema, las figuras sabemos que eran planas, alargadas y sin perspectiva. Los personajes escalonaban y adoptaban diferentes tamaños en función a su relevancia. Los ojos y manos adquieren desproporcionadas dimensiones y la parte de la anatomía humana se convierte en más expresivas hablando de lo espiritual. Los colores que utilizaban también nos encontramos con colores brillantes, intensos, y con el color negro, que era el que perfilaba principalmente. La pintura románica se puede decir que está dividida en imitación bizantina, carolingio, visigodo, románico y escuelas irlandesas.
La imitación bizantina, como la palabra lo dice, es una copia fiel de la bizantina, entonces a veces se llega a confundir las dos. La carolingia son pinturas en miniatura. Estas pinturas son de las épocas más o menos de los siglos VIII y también del IX. Es un resultado de la combinación de clásico, bizantino, sirios e irlandeses, y se distingue por el uso de fondos purpúreos y de aplicación de oro y plata. En el visigodo se caracteriza por colores vivos, incluso hasta chillones, y sus figuras pues son de barba por sus animales fantásticos. También hay miniaturas y bueno, esto es más representativo en la zona de España. En el román observa la tradición romana, aunque ya degenerada, se manifiesta en la decoración de muros en el interior de las iglesias y en pinturas frontales de altares, y también hay miniaturas. Y la escuela irlandesa se distinguen también en miniaturas, pero aquí se exagera la figura humana en proporciones y en movimiento, y por extrañas fantasías en figuras monstruosas. Ahora, para terminar, quiero mostrarles las figuras, más bien las pinturas. Estas son la anunciación de los pastores del Panteón de Reyes de San Isidro de León, la de un ábside de San Clemente en Cataluña del siglo XII, y la anunciación de la iglesia de San Pierre de Serres en España también, a mediados del siglo XII. Y eso. En cuanto a la pintura mural, las figuras se caracterizan por tener formas planas y alargadas. Estas no tienen perspectiva y son pintadas al fresco. Aquí lo que se trata es de alargar los ojos y manos para que sean más expresivos. Es una manera de mostrar a los santos y a los pasajes de la Biblia, a los personajes, pues más espirituales también. Ahora, en cuanto a los colores, eran intensos, muy brillantes, se usa el rojo y el negro. Y de la pintura en tabla, bueno, esta se usaba en altares y retablos, y la mayoría era pintura al temple. En base a lo anterior, podemos decir que los dibujos son representaciones de la vida de los santos, también de la vida de Dios, y algunos pasajes de la Biblia. Esto se hacía porque la mayoría de las personas eran analfabetas, entonces era una manera de llegar a las masas más rápidamente. Y pues lo podemos ver esquematizado en templos, porque fue ahí donde empezó el auge de este tipo de arte. ¿Sabías que en el mes de mayo tomaba toda la familia un baño? Pero se calentaba una tina y ahí se bañaban todos. Imagina cómo quedaba el agua. Bueno, y llegamos a la sección de lo que es la escultura románica. Para hablarles de este tema vamos a conocer un poquito de sus precedentes históricos, y debemos tener en cuenta que la escultura románica no surge por su generación espontánea. Hay que buscar sus antecedentes en ensayos prerrománicos de los pueblos bárbaros. Utilizaban generalmente joyas, marfiles e iluminación, basándose en la escultura bizantina. De parte de la herencia grecolatina encontramos lo que es el enfoque a la espiritualidad cristiana, el eratismo, simbolismo y el carácter sobrenatural de estas figuras. Y dentro de nuestra escultura tardorromana usan la referencia de los sarcófagos paleocristianos, que aportaban los rasgos formales y su iconografía. Bueno, y tenemos algo también muy importante, lo que era su marco arquitectónico, que era principalmente concebido por su espacio límite. La portada y el capitel son el soporte específico de la cultura. En estos espacios se constituía el límite natural de la escultura monumental y de sus relieves.
Tales manifestaciones están obligadas a adaptarse a estos marcos arquitectónicos. Después voy a hablarles un poquito de lo que son las características formales. Lo más representativo de esto sería el antinaturalismo, la desconexión de lo representado en el mundo real, que se enfoca a su carácter simbólico y alegórico. También las figuras se nos desformaban intencionalmente buscando un impacto emocional hacia la gente. Simplicidad y estilización. Utilizaban mucho la geometría y la abstracción de estas figuras. Se rehúsa principalmente a representar el cuerpo desnudo como tal. Todas las figuras son cubiertas con vestiduras. No existe un canon de proporción y no se encuentra el equilibrio entre masa y peso. Las figuras son rígidas, solemnes y alargadas para acentuar su carácter espiritual. Técnicamente aparecerían como primitivas y con un cierto aire arcaico. Se presenta mucho la ausencia de movimiento. Las composiciones y escenas se justaponen en un mismo plano. Carece de volumen, son planas y con un predominio de la frontalidad. Y pues bueno, esto sería dentro de las características. En el tímpano podemos hallar el Pantocrátor o Cristo en Majestad, envuelto en la mandorla mística y rodeado de los 4 evangelistas. El Tetramorfos, el león representa a San Marcos, el ángel a San Mateo, el toro a San Lucas y el águila a San Juan. El juicio final, a cuyos pies aparecen los 24 ancianos citados en el Apocalipsis de San Juan, la Virgen, la crucifixión, el crismón que representa a la Santísima Trinidad, entre otros. Este capitel pertenece al claustro del monasterio cisterciense de San Andrés del Arroyo, en la provincia de Palencia. Es un capitel que tiene un adorno de tipo vegetal, en el cual se ven algunas tallas muy delicadas y se puede ver la transparencia de los vegetales. También tenemos, por otro lado, un capitel historiado con una imagen de un cristiano siendo devorado por un dragón que data del siglo XII. De la colegiata de Saint-Pierre de Chambly, en Francia. Es un capitel historiado porque narra alguna secuencia historiada de algún suceso que puede que aparezca en la Biblia, pero como eran analfabetas, no sabían leer, pues entonces tienen esta parte en la cual podrían ilustrarse de alguna manera más iconográfica. Las jambas, que son los elementos verticales que sustentan el dintel de un vano o un arco, a veces podemos hallar también figuras de santos u otros motivos. Las arquitrovas se decoran con motivos geométricos o figuras humanas que se adaptan al arco de la moldura. Además de los grandes programas escultóricos que decoran las portadas de las iglesias y los capiteles de los claustros, podemos encontrar escultura exenta de pequeñas tallas en madera policromada o mármol. Bueno, entonces ya sabemos de parte de la escultura monumental lo que era más representativo. También pues nos acabamos de informar un poquito sobre los capiteles, que también estaban enfocados a la analfabetía y el adorno de la arquitectura en sí. Pero para recalcar, los materiales utilizados, en cuanto sabemos, suelen realizarse en piedra caliza, granito, mármol, también de vez en cuando un poco en madera o marfil. Y para concluir, sabemos que los temas preferidos para las esculturas son los crucificados, las vírgenes con el niño, que aparecen como figuras no naturalistas, simbólicas y que enseñan a los fieles el camino de la salvación. No, es que es muy fácil. O sea, el arte románico empieza en el siglo XI y termina a principios del siglo XIII. Entonces, bueno, se supone que se da en Europa Occidental y aparte, pues es el gran arte europeo porque finalmente se consolidó el arte y ahora ya tienen un arte, valga la redundancia, en toda Europa. Entonces, digo, no es tan difícil de comprender
que aunque sea oscurantista y que sea muy enfocado a la religión, pues realmente sí fue un gran avance para Europa. ¿O no? ¿O tú qué crees? Sí, fue un esfuerzo continuo para tratar de hacer permanecer los templos y su grandeza y tratar de que pues no se perdiera en el tiempo y que las otras culturas pues lo dieran también a conocer. Yo estoy de acuerdo contigo. Pues bueno, no sé, pero también debemos tener en cuenta que sus orígenes fueron difíciles de establecer y sus periodos mucho más, puesto que, por ejemplo, tenemos el primer periodo que es el primer románico, sabemos que fue donde se definió todo lo que era la arquitectura. Tenemos la mitad, que es el románico pleno, que es donde se realizan las grandes obras, las que los representan en teoría, es lo que sabemos más o menos. Y tenemos a mediados del periodo del año 13, no sé, el tardo románico, que es el que lo enlaza al nuevo estilo que es el gótico. Es algo difícil de pues, establecer, ¿no? Supongo yo. La arquitectura acá también, oiga. Si te cuento arquitectura, pues también están los contrafuertes, mamalones. ¿Qué es lo que sostienen las iglesias? Déjame que te cuente. No, Karim, por favor, dinos algo más general. Es que me faltó explicar de la cúpula también, porque... A ver, dinos, tu cúpula. Pero no me acuerdo qué era. Porque estaban los contrafuertes, de ella subía hacia el arco de medio punto y después estaban las jambas que también entraban ahí y los dambeles que estaban entre cada uno de los amurallados también era importante. Y también, También como pintura y todas las obras que quedaron para después en los muros y bueno, algunos en tablas, entonces creo que para la posteridad dejaron un buen legado. Pues en conclusión, todas las iglesias tienen parte de cada una de estas parte de la arquitectura. Por ejemplo, la románica se encuentra también en la catedral, bueno, aquí en el santuario de San José, ahí se encuentra mucha parte de lo que es este tipo de arquitectura románica. Pues yo digo que dimos en el clavo y esto ya nos extendimos mucho, deberíamos irnos ya cada quien para su casa. Sí, también... yo opino lo mismo, no, Karim, después nos echamos otras Después nos platicadas. platicas, Karim. Adiós. No, espérate. También está otra iglesia. Bueno, déjame que le cuente que también hay más cosas bonitas. ¿Y cómo no? Hay más templos bonitos. Ahí está.